Hola amigos, ¿qué tal nuevamente? Me da muchísimo gusto saludarlos. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a seguir con esta serie de lecturas de estos ensayos, ¿verdad? Que se encuentran en el portal de toltecayot.org, al cual ustedes pueden acceder, bueno, y darle lectura a todos los temas que se encuentran ahí, que son bastantes. Y bueno, otro tema que me gustaría compartir con ustedes, claro, y dándoles previos también algunas explicaciones aparte de lo que está escrito, ¿verdad? O comentarios, básicamente, es acerca del fuego nuevo. Creo que son temas que de alguna manera hay muchas, todavía como que todavía no, pues hay muchas dudas, inclusive a mí me da mucho gusto que en el gobierno de la Ciudad de México y en el gobierno pues de todo nuestro país en general, ¿no? Pues está pues recuperando todo lo que es la memoria histórica. Ya antes de la pandemia ya habíamos ido a eventos, ¿no? Si se acuerdan, a eventos en donde pues se daba muchísima importancia por ejemplo, a las plantas, ¿no? A la medicina tradicional, que ya en gobiernos anteriores incluso querían desaparecer, ¿no? Sí había una preocupación de que pues ya no querían como que a lo mejor se usaran los tés, ¿no? Como remedios, ¿no? Ancestrales, y eso era pues un poco preocupante o bastante preocupante, pero afortunadamente pues eso pues ya no va a suceder, ¿no? Entonces, fíjense que el 21 de marzo, este 21 de marzo que pasó, del mes pasado, el equipo, ¿no? De la jefa de gobierno, el gobierno de la Ciudad de México, fueron a la pirámide de Cuicuilco. Esto es porque le dieron cámaras a lo que es una representación, ¿no? Del recibimiento del equinoccio de, ¿cómo se llama?, de primavera, el 21 de marzo, que bueno, históricamente por mucho tiempo se estuvo dando el 21 de marzo. Pero bueno, yo aquí sí quisiera hacer como un paréntesis o un asterisco, una nota, ¿verdad? En que pues definitivamente los tiempos del calendario que conocemos, el que rige, ¿no? Casi todo el mundo, que no todo el mundo, pero casi todo el mundo, no coincide muchas veces con las fechas de los pueblos ancestrales, porque es una cuenta diferente, ¿no? Entonces, para empezar, las cuentas pues no son muy exactas, por ejemplo en el calendario gregoriano, ¿no? Y pues no siempre las fechas coinciden ni siquiera con las festividades ancestrales anahuacas, ni del Tahuantinsuyo, ni tampoco, por ejemplo, de pueblos como, no sé, China, o de los ancestrales, ¿no? Sus fiestas ancestrales, o de los israelitas, ¿no? O sea, no siempre caen en las mismas fechas porque se rigen por diferentes modos de medir el tiempo. Entonces, eso pues nos ayuda mucho a pues que podamos entender que no siempre pues, caen en las mismas fechas, ¿no? No siempre va a ser el mismo día. Ahora ya tiene algunos años que el equinoccio de primavera, no cae el 21 de marzo, sino el 20, y hay algunos años en que ha caído el 19. Pues entonces esto hay que tomarlo en cuenta, porque pues precisamente por esa inexactitud de las cuentas pues no coinciden, ¿no? Entonces es 1 o 2 días, ¿no? En que varían, o a veces en algunos eventos pues sí varían bastante. Entonces, les comentaba que bueno, a mí me agrada que pues esta nueva administración está pues de alguna manera recuperando, intentando, haciendo todo lo posible. Claro que falta muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Todavía hay mucha paja, ¿no? Mucha mentirilla en la historia. Pero bueno, la idea es que se está realizando, se está haciendo, y eso es lo que importa. Entonces, este tema del fuego nuevo
es muy interesante. Incluso esta pirámide de Cuicuilco está abierta de miércoles a viernes, ahorita por la contingencia, y pueden ir, es acceso libre. Ellos, el gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, pues fueron y se realizaron danzas y todo. Pero pues hay algunas situaciones, ¿no? Hay fechas que de repente todavía hay dudas, confusión, y tenemos que ir aclarando todo eso, ¿no? Entonces, bueno, este año que es muy importante, de fechas muy importantes, pues vamos a llamarle proféticas. Hay una agenda pues de todo el año, ¿no? Por ejemplo, les digo que el 21 de marzo fueron allá al Tolan Cuicuilco, a la pirámide de Cuicuilco. El 29 de marzo se hizo un mosaico de Margarita Maza de Juárez en la alcaldía Azcapotzalco. Y bueno, a partir de este mes, abril, que se considera el mes del maíz, el gobierno de la Ciudad de México va a realizar una ceremonia del Fuego Nuevo en el Cerro de la Estrella, Iztapalapa. Ya ven que pues de alguna manera pues como que pues lo hacen coincidir con la Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, que la Semana Santa de alguna manera su origen es del pueblo hebreo, ¿no? Que viene del Pesaj, ¿no? De la festividad del Pesaj. Y bueno, de los panes sin levadura y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, para no desviarnos, vamos a ver este tema del fuego nuevo, y les voy a leer primero lo que viene en el ensayo de aquí de la Biblioteca Tolteca, ¿sí? Y después les voy a leer un estudio o sea, un estudio que también realicé, que también habla de este evento, ¿no? Del fuego nuevo. Y bueno, poco a poco vamos a ir pues viendo, ¿no? Y tratando de entender las fechas y todo, ¿no? Pero bueno, primero dice aquí, el fuego nuevo de Frank Díaz. Y dice, el fuego nuevo marcaba la duración del año sidéreo, o sideral, ¿no? Yo creo que sería una palabra que conocemos más, sideral. Los cronistas del siglo XVI constataron que este rito se efectuaba cuando las Pléyades ascendían al centro del cielo. Y viene entre comillas, tomaban por señal para esta fiesta el movimiento de las cabrillas, que también les llaman cabrillas, o las Pléyades, cuando estaban en medio del cielo a la medianoche. Cuando veían que pasaba del medio, entendían que el movimiento del cielo no cesaba. A esta hora estaban en los cerros circundantes gran cantidad de personas esperando ver el fuego nuevo, y en cuanto lo sacaban, levantaban un alarido de alegría porque el mundo no se acabaría y tuvieran otros 52 años pues, de certidumbre de que todavía, de vida, ¿no? Esto viene en Sahagún, Historia General, tomo número 4. Si no era el punto de la medianoche, aguardaban hasta que lo fuese. O sea, no era como que ya es medianoche, ya, no. Tenían que esperar el momento preciso, porque acuérdense que pues no es exacto siempre, ¿no? Lo cual conocían en que las Pléyades, que son las que nosotros llamamos cabrillas, estaban encumbradas en medio del cielo. Esto viene, dice Torquemada, Monarquía Indiana. Luego dice, ¿por qué escogieron las Pléyades? Porque este cúmulo de estrellas ofrece una marca muy visible. Además, el mito decía que allí moraban las almas de los antepasados. Debido a que Sahagún reportó el gran fuego nuevo realizado en la conclusión del atado de 52 años, algunas personas creen que el fuego nuevo se encendía únicamente cada 52 años, pero cuando analizamos los códices y relieves de la náhuatl, así como el mecanismo de este anuario o calendario, pues es que calendario viene de la palabra calendas, ¿no? Pero bueno, anuario,
Comprendemos que la celebración se realizaba cada año, con ediciones especiales a los 4, 13, 52, 520 y 1040 años. Debido a que el año sideral se atrasa respecto al año trópico en un día cada 71.18 años, el rito del fuego nuevo se va recorriendo. En la época de los mexicas se celebraba en el equivalente del 12 de noviembre gregoriano, pero en la actualidad el ascenso de las Pléyades ocurre el 19 de noviembre a la medianoche, hora local. Puesto que las Pléyades están muy lejos, esta fecha es válida para toda la Tierra, no varía según la latitud. Y es curioso ver cómo entonces se está celebrando en abril. O sea, hay que ver por qué, ¿no? Ajá. El rito del fuego nuevo, rectificado a partir de la astronomía y el calendario de la náhuatl o el anuario de la náhuatl, fue retomado en el 2006 por el movimiento tolteca como un símbolo de la integración del ser humano con el cosmos. Desde entonces se ha celebrado cada año con asistencia de diversos grupos tradicionales y de neomexicanidad. Esta es una atenta invitación a la ceremonia que se efectuará en la noche del próximo, ahora se celebraría el 19 de noviembre. Bueno, esto fue, ya tiene, no dice cuándo fue escrito, pero bueno, es algo que ya estaba aquí escrito, entonces yo supongo que mínimo es del año pasado, mínimo. Entonces estamos viendo que es como por noviembre, ¿no? Entonces hay que ver estas estrellas Pléyades, pues cuándo es que están a medianoche exactamente estas estrellas, ¿no? Este grupo de estrellas. Ahora, en otro, allí en el, fíjense que en el cerro, vamos a ir también, voy a hacer todo lo posible por ir allá al cerro, vamos a ir a varios lugares, nada más que la verdad, ahorita nos detiene mucho que sí hay como restricción en salir, que no, que pues la pandemia, ¿no? Pero bueno, conforme se vaya pudiendo, vamos a ir, yo creo que lo primero que vamos a ir, esperemos pronto, en esta semana, es ahí justamente a la pirámide de Cuicuilco, que es la que pues está más como cercana y pues tiene sus medidas. Ya fuimos a Teotihuacán, ¿no? Y pues bueno, vamos a tratar de ir después a este Cerro de la Estrella. Y ahí fíjense que yo de hecho les compartí unos videos del fuego nuevo, ¿no? Y de lo que es el Cerro de la Estrella. Y está muy interesante también la información que hay un guardián, hay un señor que se llama, si no me equivoco, se llama Don Guillermo, que es como el guardián de ahí. Y él pues tiene la tradición que se enseña pues oralmente, ¿no? Y él lo que dice, fíjense, dice, fuego nuevo en el Cerro de la Estrella. Era un gran fuego, para el pueblo estaba prohibido subir a la cima a donde está el Teocalli. El pueblo estaba en sus chinampas, el cerro antes, pues acuérdense que era lago, ¿no? Era una isla entre los grandes lagos. La gente se las ingenió porque no había mucho espacio para las siembras e inventaron las chinampas, en donde vivían y tenían su propia siembra, que es lo que vemos cuando vamos a los museos y todo eso, ¿no? En donde vivían y tenían su propia siembra. Había abundante alimento marino, claro, pues era un lago, obviamente era rico en peces, ¿no? En especies marinas, ¿no? Abundantes, y de las chinampas obtenían los alimentos naturales de siembra, por ejemplo el chile, el jitomate y todo eso, ¿no? Para sus ensaladitas. Cada 52 años, fíjense, llegaba la época de encender el fuego, solo subían los representantes de los 8 pueblos más antiguos, y eso, según este señor, dice, bueno, eso está registrado en los códices, claro. Se reunían en el pueblo de Iztapalapa, que era el principal centro ceremonial de los que vivían ahí. La pirámide principal fue destruida para construir una iglesia llamada San Lucas, que bueno, ya sabemos que eso fue lo que hicieron, ¿no? En muchos lados.
ubicada en el jardín principal del centro de Iztapalapa. Ahí había 8 casas porque eran de los 8 pueblos que fungieron como consejo de ancianos que tenían su sede en Iztapalapa y eran los que primero se formaron, eran los más antiguos, esos 8 pueblos. A estos pueblos principales les cambiaron el nombre los invasores por santos, o sea, esos pueblos, sus nombres originales cambiaron por Santa Bárbara, Santa Cecilia, todos los pueblitos que están por ahí, ¿no? Etcétera. Ahí se reunían para que el señor de Iztapalapa junto con ellos se organizaban para subir a encender el fuego. Subían 8 sacerdotes, 4 mujeres y huacoat encargadas del acompañamiento de la caravana. Ellas iban con su fuego. Y el tlatoani es el que habla o el que lleva la voz, ¿no? El que lleva la palabra. Subían al cerro el mismo día en que se llevaría a cabo el encendido del fuego. Cada 52 años subían por los caminos que aún se conservan y esperaban el ascenso de las cabrillas, que acá nos mencionan, ¿verdad? O las Pléyades, que venían de oriente a poniente y a la medianoche aproximadamente ya estaban encima del cerro y en ese momento el tlatoani daba la señal de encender el fuego. Antes de seguir, fíjense que también el maestro Guillermo Marín enseña que por eso, o sea, acá bueno, estamos hablando de esta ceremonia de 52 años, que ya vimos que se repetía, que había diferentes festividades. Vamos, de la misma festividad cada 4, 13, 52, 520 y 1040 años, pero en cada una de estas ceremonias, como pues se supone que se acabaría el mundo, bueno, porque pues se supone que coincide con los 50 y que cada 52 años que estaban esperando, que coincidía con el 1 Caña, que se supone que era cuando se esperaba el regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces era como esperar un ciclo nuevo, no un año nuevo, porque pues eran 52 años, ¿no? O sea, un ciclo nuevo, vamos, una era nueva, por decirlo así, ¿no? Para que lo podamos ver. Entonces él dice que por eso es que en los cerros se encontraban restos de vasijas o de utensilios, ¿no? Porque ellos rompían que tenían las advocaciones del por quien se vive, o sea, del creador, ¿no? No le llamaban Dios ni nada de eso al pensamiento eurocéntrico. Era así como aquel por quien se vive, que es el todo, ¿no? El supremo creador, el todo, el gran espíritu, vamos a llamarlo así. Entonces rompían todos los utensilios, vasijas, advocaciones que tenían pues que hablaban de ¿no? De esa advocación del gran espíritu, de aquel por quien se vive, y las iban regando por todo el cerro. O sea, por eso es que no se logran a veces como unir piezas, o cuando vamos, por ejemplo, en Teotihuacán, todavía uno va caminando y todavía encuentras piezas de barro, de que las lluvias pues los han bajado de los cerros, ¿no? O sea, o en cerros, ay, miren, encontramos una pieza de barro, ay, miren, encontramos esto, pero no se encuentra la pieza entera. Por eso en los museos a veces están incompletas, porque no necesariamente, pues como que las rompían y las tiraban, y pues como iban de varios pueblos, pues se revolvían, ¿no? Eso es como un paréntesis. Entonces dice, ya el tlatoani daba la señal de encender el fuego. El sacerdote que previamente se había ganado ese honor encendía el fuego. ¿Por qué? Porque previamente ya habían apagado todos los templos de todas las casas, de todos los, pues no templos, porque no quiero que se piense como que hay iglesias, no, sino centros, ¿no? De estudios o centros importantes, centros, por ejemplo, el de ¿cómo se llama?
los centros, pues sí, de estudio, las pirámides, las casas, todo fuego, todo, cualquier fuego se apagaba. Era un gran fuego y se veía a lo lejos, ¿no? Dice aquí, desde el Peñón del Marqués, que estaba muy lejos, que hasta allá se veía, era un gran fuego, o sea, bueno, perdón, es que lo dije mal, era un gran fuego tan grande que se veía hasta allá bien lejos, hasta el Peñón del Marqués, o así, cerros lejanos, ¿no? Y era la señal esa, que era el brillo del fuego. A la lejanía se veía como una estrella, no se veía el cerro, nada más se veía el fuego, porque pues era noche, todo oscuro, imagínense sin fuegos ni nada, pues se veía el puntito, ¿no? Se veía por eso es una de las formas en que es uno de los porqués se le llama el Cerro de la Estrella, o sea, es una de las teorías. Bueno, eso es históricamente, ¿no? Porque por eso se le conoce así, con ese nombre. Tenían tanta comunión con la naturaleza, estaban tan preparados espiritualmente que ok. Esto viene, lo que acabo de leer, es que creo que lo engrapé al revés. Espérenme. No. Bueno, esto viene porque se le hizo la pregunta, por ejemplo, dicen, si estaba nublado, ¿cómo se sabía, ¿no? De las Pléyades que estuvieran así en el centro, y qué tal si había nubes y todo, ¿no? Pero bueno, dice, tenían tanta comunión, estaban tan espiritualmente preparados, tenían tanta comunión con la naturaleza, eran amigos de la naturaleza, y la naturaleza era su amiga, no como ahora, que nos destruye porque nosotros como humanidad, pues la estamos como atacando, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues nos hemos convertido en enemigos de la naturaleza, ¿no? Entonces, ellos tenían tanta comunión, porque la cuidaban, la respetaban, la querían, la amaban, la reconocían como madre tierra, ¿verdad? Que bueno, si ellos decían, nubes, quítense, déjennos ver lo que queremos ver, las nubes se movían, es como que, la danza de la lluvia y llueve, sí, ¿no? O sea, es una comunión que tienen y tenían, y todavía hoy personas se da, pero antes era más, que pues podían inclusive detener un terremoto, podían detener una tormenta, un torbellino, hablándole a la naturaleza, porque había una comunión. Ahora díganme, ¿en dónde está esa comunión con la naturaleza? Para pronto los zapatos que usamos no nos dejan acariciar la tierra, ¿no? Por eso es bueno ir a tener contacto y quitarse los zapatos y pisar la tierra, acariciarla con danza. La danza es acariciar la tierra y tocar la tierra, tener contacto, cuidar la naturaleza, cuidar a los seres vivos, todo eso es muy importante, el agua, el cuidar y todo, ¿no? Entonces dice, se hacían a un lado. Entonces dice, las cabrillas son 8 luceros unidos como una gota de agua. Cada 52 años, según la tradición oral, fíjense esto, o sea, así como que, ¿cómo se les ocurrió eso cada 52 años? Según la tradición oral, que en otro pueblo en donde he escuchado que hay tradición oral y escrita es con los hebreos, ¿no? Con las escrituras sagradas, pues está la escritura y está la tradición oral, que es la que explica lo que está escrito, ¿no? Porque lo que está escrito pues queda como muy cuadrado, y bueno, la tradición oral es la que explica todo lo que está escrito, tanto en los códices, que también todo eso se guardó como referencia, pero obviamente se requiere una tradición oral que explique todo eso, ¿no? Entonces dice, cada 52 años, según la tradición oral, se abre un canal de energía de la Tierra a la constelación de Orión. O sea, en nuestras palabras de hoy hay una alineación de astros, que llevan directamente a la constelación de Orión. En esa posición de las Pléyades, ¿ok? En los códices se habla de que cae una estrella, o sea, esa es
La otra versión, o sea, bueno, no es que sean ficticias, sino bueno, eran reales, ¿no? Pero son dos explicaciones de por qué se llama Cerro de la Estrella. Una, porque pues se hacía el fuego nuevo, ¿no? Y era un gran fuego y se veía como una estrella a lo lejos. Y la otra explicación, ¿no? Es que dice que en los códices se habla de que cae una estrella en los tiempos primeros. En los códices dice todo y los invasores en su ignorancia los queman. Solo se salvan 13 códices. Había bibliotecas en Tlatelolco, pero bueno, es que estos invasores desde antes de venir a hacer todas estas barbaridades aquí, a la Náhuac y al Tahuantinsuyo, pues ya habían hecho lo mismo allá en Europa, habían quemado toda la biblioteca de Alejandría, ¿no? O sea, era porque bueno, ellos se incrementaron su poder el Vaticano, principalmente con la ignorancia, entonces tenían que matar a los sabios, a los maestros, y aquí pues hicieron un matadero de maestros hasta la fecha con los 43, ¿no? O sea, que eran maestros, los que saben, o sea, la sabiduría, destruir sabiduría, desaparecer todo conocimiento ancestral, ¿no? Entonces, bueno, había bibliotecas en Tlatelolco, en Tenochtitlan, en Texcoco, Culhuacán, Tlaxcala, y para ellos, como era diabólico, lo quemaron. Principalmente los frailes fanáticos que en su religión destruyeron la memoria ancestral. Dice, bueno, Tlalmanali significa ofrenda. Y, ok, habla aquí de una nave que se llamaba Quetzalcóatl y un conejo esperando, y esto es porque hay otra persona que está en este video, que él dice que unas señoras, ¿no? Fue ahí a hacer sus agradecimientos ahí al Cerro de la Estrella, fue a pedirle permiso a los 4 rumbos y va muy constantemente. Esta es otra persona que también pueden encontrar ahí en el Cerro de la Estrella cuando vayan. Entonces, él dice que una vez una señora que estaba cumpliendo justamente sus 52 años le regala una pieza, ¿no? De cerámica, ¿no? Y entonces ya después se da cuenta que trae una nave como espacial, un conejo, ¿no? Que era la nave Quetzalcóatl, y hay una ofrenda. Entonces, él explica que es una nave. Bueno, aquí nos explican esto que es tradición oral, y la verdad es algo muy diferente a lo que hemos escuchado, y a lo mejor algunos lo pueden relacionar porque en algunas pinturas rupestres, tanto en nuestra cultura como en otras culturas, por eso se menciona como que los extraterrestres, o sea, ya no suena tan descabellado, ¿no? Ya no suena tan descabellado este asunto. Van a ver por qué, y a mí me sorprendió y me llama mucho la atención, y por eso quiero como ir, ¿no? Dice, era lo que se estrella justamente en el cerro, no es una estrella, o sea, no es un cometa, es una nave. ¿Una nave? Oh, no. En la constelación de Orión, nos explican, había un mundo habitado, el de los abuelos. Ahí se supone, o sea, estas son tradiciones orales transmitidas de una generación a otra, o sea, y yo se las dejo así como, pues, así tal cual, ¿no? Las enseña. Dice, ahí es donde nacen Adán y Eva, o sea, la historia de Adán y Eva sucede allá. Ahí es donde, déjenme ver, eso sucede allá. O sea, el hombre y la naturaleza allá sí sucede esa historia de que son producto de un creador todopoderoso, que es el que tiene la capacidad de crear todo el universo
en ese universo crea la constelación de Orión y ahí crea al hombre y a la mujer. Ahí comienza la descendencia de la raza humana. Crece ese pueblo en ese mundo, ¿no? Pero van deteriorando su mundo, así como aquí, ¿no? Igual que aquí, que el nuestro. Cuando se dieron cuenta ya era muy tarde. Ni con su ciencia ni con nada lograban ya rescatar su mundo. Lo único que hicieron fueron naves que pudieran viajar al espacio y buscar un nuevo lugar para vivir, porque la voluntad del que conocemos como gran espíritu o por quien se vive, aquel por quien se vive, no era de que la humanidad, o sea, su voluntad no era de que la humanidad terminara allá, sino que tuviera la oportunidad de salir a buscar. Entonces, gracias a esa sabiduría que Él les da, se crean 1400 naves tripuladas por mujer. O sea, en cada nave había un hombre y una mujer con semillas. Y salen, y además eran científicos, eran muy preparados, y salen a buscar un hogar, o sea, salen a la aventura, ¿no? Los que salen de esas naves eran personas muy preparadas, como ya les comenté, y en todas las áreas, científicos, así que los escogieron. O sea, no salieron cualquiera, sino escogieron a 1400 parejas. Solo salieron ellos entre un caos de la gente espantada de que su mundo se estaba destruyendo. Imagínense. Avanzan una distancia, porque ya avanzan a luz, a velocidad luz, ¿no? Y ya cuando van muy lejos, su nave se torna rojiza y voltean, ¿no? O sea, giran y se dan cuenta que su mundo había explotado y se convirtió en un sol. O sea, yo les pido que escuchen esto. La verdad suena así como medio raro, pero a lo mejor ya no nos sonaría tan descabellado en estos tiempos, con todos los descubrimientos que hay en la arqueología y todo lo que se ha descubierto, ¿no? O sea, a lo mejor ya no suena tan descabellado. ¿Y por qué vienen las historias del espacio y de dónde vienen todo ese rollo? No, o sea, de algún lugar viene todo eso, ¿no? No es que a alguien se le ocurrió. Bueno, entonces, con toda la gente que se quedó, pues el mundo ese explota. Ese mundo se llamaba Tlamos. Ahorita les digo el nombre, porque lo apunté, de hecho les pasé los videos. Y bueno, entonces, bueno, esta gente se queda atrapada. Cuando llegan los invasores, ¿no? O sea, ellos llegan, se instalan, empiezan a organizarse. Ya después llegan los invasores y ellos se dan cuenta que son diferentes, su vestimenta y todo. Y ellos ya saben que pues ellos ven muchas advocaciones al sol. Y como que les preguntan de dónde son, y ellos pues en su no hablar castellano, no hablo castellano, pues como que ellos como que indican como que de alguna manera señalan que vienen del sol. Y pues los invasores dicen, ¿quién va a venir del sol? Están tan locuaces, ¿no? No es que hayan venido del sol directamente, sino ellos trataban de explicar que venían de un mundo que se convirtió en sol. Prácticamente sí venían del sol, ¿no? Pero de un mundo que había explotado por no cuidarlo, así como nosotros tenemos que cuidarlo. Bueno, tenemos que cuidar ¿no? Entonces, pues dicen así como que también explica que por eso muchos países, ¿no? En Perú, Japón, muchas culturas, pues tienen advocaciones al sol o de alguna manera voltean a ver el sol y se llaman hijos del sol. Muchas culturas, muchas. Tiene como que cierta lógica. ¿Por qué? Porque, oye, mi mundo se convirtió en sol, vengo del sol, soy hijo del sol, ¿no? Entonces dice, pero los invasores se quedan con la idea de que era el sol, literalmente, que venían del sol, o sea, los burros, ¿no? Pero bueno.
Eran 1400 naves y avanzan en el espacio. Ellos tenían el conocimiento en ciencia, vienen haciendo planos. Por eso es que dicen, ¿cómo es que sabían? Pues todos los astros que había, los planetas, todo. Porque ellos cuando vienen viajando, van haciendo planos, eran científicos. Entonces, pues existen tantos planetas, por eso es que coinciden con la ciencia ahora, ¿no? Y estos cuates se quedan así de a 6, ¿no? Dicen, ay, ¿cómo saben? ¿Cómo es posible que sepan? Y en los códices ya viene. Por ejemplo, en el Quetzalcóatl, metafóricamente, ¿no? Ya sabemos que es metafórico, tiene pues plumas, hojas, como quieran llamarle, son 11, que según son los 11 planetas que giran alrededor del Sol. Dice, en esa nave, ellos fueron todos esos 1400 tripulantes, bueno, parejas tripulantes, venían con semillas y con cosas para pues curarse en dado caso, ¿no? Como medicamentos, todo eso. Entonces Estrella se estampa ahí en el cerro, y y quedan fracturados de las piernas, se lastiman, pero traen medicamentos, están ahí unos días curándose. Cuando salen ven un conejo y ven que el conejito brinca y pues ellos imitan, ¿no? El movimiento. Y por eso, pues, la cuestión del conejo, que la luna y todo ese rollo, ¿no? Ahí vienen muchas historias, ¿no? Son 2 humanos, dice que llegan aquí. Dice, eso, o sea, esto que se está platicando, esta narración, esta narrativa se observa en el museo, en donde hay un calendario en círculo, en la parte de arriba, con maíz, el pedernal, que es Tecpan, que es muy importante el pedernal, la casa y el conejo. Eso representa a los 2 que llegan aquí, 2 humanos, cuando salen de la nave, después de varios días, porque pues estuvieron curando, ¿no? De que se lastimaron, con el material que traían. Al ver el conejo brincando, ellos imitan al conejo y lo toman como referencia para decir que así habían llegado. En el Tecpan, en esto venimos, o sea, en el Tecpan es como un pedernal, pero tiene la forma de una nave espacial, pero un Tecpan es ahora se conoce como de pedernal o un cuchillo que tipo navaja, cuchillo como de obsidiana, ¿no? Pero bueno, se llama Tecpan, bueno, es que hay muchas historias con respecto al Tecpan, ¿no? Aquí dice, en esto venimos, en un Tecpan, como en una nave que parecía Tecpan, que parecía como una semilla, una almendra, ¿no? Más o menos, es la forma de un Tecpan, de un pedernal. Dice, en esto venimos, la casa que está al poniente, aquí vivimos, el conejo que está al sur, así llegamos. O sea, llegaron brincando porque estaban lastimados y brincaban, ¿no? Y el maíz que está al oriente, de esto nos alimentamos. Ellos traían la semilla del maíz, por eso es que aquí no existía, no se coincide con que aquí no se conocía, sino que se inventó, se dice que se inventó, no se domesticó, el maíz lo traen, se crea aquí, es decir, ellos traen esa semilla, ¿no? Y dicen que ahí justamente en ese cerro se encuentra mucha indicio, ¿no? del abuelito del maíz, ¿no? Entonces, pues todo como que coincide, ¿no? Ellos llegan y se establecen en las ricas tierras y el primer nombre que le ponen a los grandes lagos sería traducido Valle de los Espejos. Pues todo se veía, ¿no? Las estrellas, todo se reflejaba. Pues se veía muy claro todo el universo reflejado ahí. ¿Saben más o menos cómo? Como en Teotihuacán, por ejemplo, que hay una parte en donde llenaban de agua, ¿sí? Para poder ver el reflejo de las estrellas, de los astros de noche y no estar así como con todo el cuello así que se les estuviera ahí torciendo, ¿no? No, que lo tenían ahí y nada más tenían que ver hacia abajo y pues todo se reflejaba. Y bueno, dice, pues se veía muy claro todo el universo reflejado ahí. Y dice, la especie humana surge allá y continúa aquí.
Allá se llamaba, como comentaba, Tlamos, que ya saben que la SH pues significa que se escribe con X, Tlamos. Ya de aquí nace el primer niño en una cueva y le llamaron Quetzalcóatl, nombre que ilustra toda una historia. Por ejemplo, C, uno, principio de algo. Acat, la primer caña. Topilzin, mi primer niño. Y Coat, la nave en la que llegan. ¿Y saben por qué le llaman Coat? Porque ya saben que Coat significa serpiente, pero le llaman Coat, ¿por qué? Porque es una nave y viene dejando una estela, es como un tipo cometa. Entonces asemeja a lo que es una serpiente. No que fuera una serpiente propiamente, sino que asemejaba lo que era una serpiente, ¿no? Entonces dice, ellos calculan el nacimiento del niño y el surgimiento de la primera caña, aunque tenían el temor de que el maíz no se diera aquí. Ellos traían la semilla del maíz, el ancestro, vamos, primero pues era el ancestro del maíz que era el Teocintle, y bueno, dice, el poder supremo fue el que los guió a esta aventura, el todo, o aquel por quien se vive, ¿no? El poder supremo. Hoy se ha perdido el contacto con la naturaleza, y eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Y cada quien vive como quiere. No hay orden ni moral y por eso se está perdiendo. Pero necesitamos recuperarlo. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos. Necesitamos ese contacto con la naturaleza, ¿verdad? Y porque es la madre tierra que nos da la vida. Y pues si no tenemos contacto con ella, pues simplemente nos enfermamos, ¿no? Ahorita me estaba acordando de cuando era niña, pues veía una serie que se llamaba Heidi. No sé si a alguno de ustedes les tocó verla. Entonces, pues bueno, toda una serie de aventuras, pero aquí al final de cuentas habla de una niña que vive en los Andes, ¿no? Tiene contacto pleno con la naturaleza y de repente le llega la modernidad, ¿no? Se la llevan a la ciudad a que aprenda a leer, a estudiar, a que se civilice, ¿no? Entre comillas. ¿Y qué pasa? Se enferma. ¿Por qué? Porque vive en edificios, todo cerrado, no tiene contacto con la naturaleza, no va a parques, no anda descalza pisando el pasto, no anda. Entonces, todo eso de alguna manera le hace daño y se enferma. Entonces llega un momento en que pues la tienen que llevar de nuevo allá a la montaña porque pues no hay de otra. El doctor le dijo es que tiene depresión y aquí no se va a curar. Y resulta que cuando se la llevan, después la va a visitar su amiga Clara, ¿no? La niña que estaba en silla sobre ruedas. Y resulta que la niña Clara se cura en los Andes, ¿no? El aire, el contacto con la naturaleza, ¿no? Todo eso. Entonces, pues es un mensaje muy bonito, la verdad. Entonces dice, ya sabemos ahora de dónde venimos, ¿no? Etlamos. Pero el, por el comportamiento actual, dice, no sabemos hacia dónde vamos. O sea, porque decimos, bueno, tenemos que saber de dónde venimos, aunque ya sabemos de dónde venimos, pero hacia dónde vamos. O sea, con este comportamiento que vemos en la sociedad en general, vamos, ¿no? Pues de falta de morales, falta de principios, ¿no? Con todos pues los movimientos violentos que vemos, ¿no? Y bueno, pues se forma un destino incierto que tenemos que tener como la conciencia de recuperar un futuro o pues sí, un destino más dirigido a algo bueno, ¿no? Entonces, si no se rectifica este comportamiento que vemos en general, ¿verdad? Pues con una imposición de un sistema materialista, capitalista al extremo o capitalista agresivo o violento, podríamos decirlo, radicalismo, violencia radical,
pues entonces podríamos estar a punto de tener un destino como el que tuvo ese mundo llamado Tlamos, que se podría convertir en un sol, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí tengo más. Vamos a ver, es que es otro video que prácticamente dice lo mismo. Déjenme ver, es como lo mismo. Déjenme ver si hay algo como diferente, ¿no? Dice, todos los pueblos desde Alaska hasta Nicaragua serían afectados por este fuego. Todos apagaban todos los fuegos en sus hogares y todos los lugares sagrados, todos eran apagados. Ese fuego lo recibirían todos como un solo ser, una sola alma. Comenzarían un nuevo ciclo en su espacio que le correspondía a cada uno. Nadie podía encenderlo de forma arbitraria, como ahorita que vemos, o sea, si estuvieran, yo creo, los opositores o el PRI, el PAN o así, dirían, no, yo lo voy a prender no sé, a la otra hora o tal día. Pues no, ahí no, o sea, ahí tenían todos que hacerlo al mismo tiempo, porque eran todos una misma alma, eran todos parte de un todo y se entendían y se comprendían como parte de un todo. Entonces no podían así como que poner sus reglas, ¿no? Pues nosotros vamos a conseguir nuestras vacunas y nosotros vamos a poner nuestro horario y nosotros vamos a poner nuestro semáforo, o no, nada de eso había, ¿no? Dice, pero era algo que ellos sabían, no era obligado. O sea, aquí lo importante es que todos estos conocimientos y toda esta obediencia no era obligada. No era porque te fueran a arrestar, no era porque porque hubiera toque de queda, no era porque te fueran a castigar, no era porque te iban a regañar o porque te iban a arrestar, o no, sino que era de índole moral. Todos sabían lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque se enseñaba desde niños, era por herencia la obediencia. Cuando estaban esperando el fuego nuevo, había niños, entonces ellos iban aprendiendo a respetar las reglas sociales, ¿no? Las reglas de comunidad, de las comunidades. Ajá, y los respetaban. Dice, todo eso estaba en su conciencia propia. Las nuevas generaciones eran inculcadas con esa obediencia para que todo funcionara en orden. ¿Sí? No era de que no le obedezcas a la autoridad, no obedezcas, no, tú hazlo como quieras. No, no había eso. Dice, el ceremonial causaba en ellos un cambio interior. Así, dice, ¿qué? Espérenme, es que lo engrapé. Como, generaba en ellos un cambio interior, así como exterior, y era tan importante que al llevar a cabo estos ceremoniales, casi se convertían en seres supremos, ¿no? Así como que muy divinos. Y había un cambio en todo su quehacer, era un cambio radical en la manera de hacer sus cosas, había un cambio para su estilo de vida, eso era el significado de la ceremonia o ritual del fuego sagrado. Ahora, esto del fuego nuevo es como una forma de, pues, de identificarlo, pero era propiamente fuego sagrado. Se le conoce como fuego nuevo porque los sacerdotes, por decirlo así, las personas que subían a encenderlo, a la hora de bajar, le entregaban ese fuego a la próxima generación. O sea, ellos iban a hacer el fuego nuevo, el próximo fuego nuevo, por decirlo, el siguiente fuego, ¿no? Porque dentro de 52 años tal vez los que estaban encendiendo ese fuego pues ya no, tal vez ya no iban a estar, no sabían, ¿no? Entonces se les entregaban a jóvenes, ¿no? que iban a estar seguramente dentro de los 52 años siguientes. Entonces ellos eran el fuego nuevo, o sea, iban a ser el fuego nuevo, ¿sí? Sí se entiende, ¿verdad? Dice, era fuego sagrado. El caracol
el caracol que se toca, ¿no? Ya ven que en la cultura hebrea, por ejemplo, se toca el shofar, así cada cultura, ¿no? Pero aquí pues es el caracol y que simboliza el viento. Está en el rumbo del oriente, el viento de Ejecat Quetzalcóatl, que se simboliza con el caracol, y el espiral, el cual dice que la vida es una espiral. Los giros deben ser de esta manera, como indica el caracol. Por eso de repente decimos, es que la vida da vueltas, ¿no? Porque efectivamente la vida es como una espiral, ¿sí? Con el corazón por delante siempre tenemos que ir en esos giros, ¿no? El sonido que da es porque el viento entra y viaja en espiral por el caracol. Ajá. Es un sonido que se dice que abre los rumbos. Es un sonido para indicar a las esencias, aquí estoy. Ajá. De hecho, son sonidos que despiertan el alma. Yo alguna vez cuando escuché por primera vez un shofar, hagan de cuenta que sí sentí como sí fue muy interno, fue como un despertar interno. Y después cuando escuché el caracol, los caracoles aquí, cuando se escuchan, se siente que te hablan a tu alma. Hay un despertar, hay una conexión con el alma. Y ese sonido del viento, que es el viento, ¿no? El aire, ¿no? El aliento de vida. Dice, y bueno, pues imagínense, ya para terminar concluimos con que pues todo antes eran lagos, ¿no? Como una ciudad de espejos, o vamos a llamarle pues lugar de espejos, en donde pues se podía reflejar toda la belleza del universo, ¿no? Y pues ¿qué ha pasado con el tiempo? Que todo eso se ha ido secando, se ha ido construyendo casas, muy poca vegetación, que pues cada vez talan más árboles y luego se sorprenden de que la sequía, que ahorita que hay sequía, pero sí, pero se siguen talando árboles sin tener ese cuidado de nada más podarlos, ¿no? Una cosa es podar y otra cosa es talar. Entonces creo que sí hay que tener mucho cuidado porque los árboles son los que también generan humedad, ¿no? Y además vida, oxígeno, claro. Entonces, de ser una ciudad o un lugar de espejos, pues pareciera que se ha convertido en un cementerio, ¿no? Todo seco, árido, un desierto. ¿Qué está pasando? Creo que es bueno lo que está haciendo este gobierno de recuperar, por ejemplo, el lago de Texcoco, que es, al final de cuentas es un remanente del lago de Texcoco. Eso que le llamamos lago de Texcoco no era todo, ¿no? Era más, pero bueno, al menos recuperar algo, lo que se está haciendo, por ejemplo, en Chapultepec, y pues de alguna manera cuidar, ¿no? Hay que cuidar lo que tenemos, principalmente pues las grandes corporaciones que son las que pues hacen pues ahora sí que las construcciones, todo eso, ¿no? Como sea, pues nosotros no, a lo mejor no somos tan culpables de secar un lago, ¿no? Por decirlo así. Pero pues al final de cuentas somos parte de una sociedad que está encaminada a eso, que está un estilo o un régimen, ¿no? Que traemos heredado de, 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 de ideas de saqueo o de explotación de los bienes, de la tierra, de todas las riquezas, de toda la vida, y que tenemos que detenernos a pensar a dónde vamos a parar como humanidad, ¿no? Si seguimos permitiendo pues gobiernos que vengan a explotar los recursos naturales sin medida, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros como pueblo, como comunidad? ¿Sí? Si vamos a seguir apoyando gobiernos como el que tenemos, que se preocupa, que efectivamente ya se está preocupando por la ecología, por el sistema ambiental, por todo eso.
nadando en contra de un montón de intereses que solo les preocupa lo material y el bienestar propio y el de unos cuantos. Entonces, creo que va más allá de estar debatiendo que, pues a nivel político, que claro, es importante, ¿sí? Porque tenemos que ver más allá, o sea, realmente, pues pedir y exigir que nuestros recursos sean cuidados. Y pues es un despertar que está habiendo, no nada más aquí, pero bueno, aquí es de los lugares que está iniciando, ¿no? Y que va a continuar porque todos tenemos que ser conscientes que tenemos que cuidar el lugar donde vivimos. Y no importa si venimos de otra galaxia, si venimos de donde vengamos, lo que tenemos que preocuparnos es hacia dónde vamos y qué vamos a dejar, cuál va a ser la herencia que vamos a dejar para las futuras generaciones. ¿Sí? Entonces, pues les agradezco muchísimo. Este video estuvo un poco más largo, estuvo interesante. Me gustaría saber sus comentarios acerca de esas tradiciones orales y esperemos que cuando vayamos allá a ese cerro de la estrella podamos encontrar a estas personas para que nos platiquen, porque cuentan cosas muy interesantes. Por ejemplo, última anécdota o última enseñanza, no anécdota, enseñanza, es que él cuenta, el guardián de ahí del Cerro de la Estrella cuenta que algo que antes se hacía es que cuando una pareja de chicos se casaba, le decían, por ejemplo, les decían, ¿a dónde? Es como si les dijeran, ¿a dónde van a vivir? Y ahorita los chicos de ahora dirían, no, pues en donde haya todas las comodidades, que la modernidad, que esté todo conectado, que haya transporte, que haya agua, que haya, que haya todo, ¿no? Que estemos bien comunicados y todo, ¿no? Es lo que ahora los jóvenes o la gente de hoy piensa, fíjense. Pero antes, que no había todo ¿cómo le podríamos llamar? Modernidad, tecnología y todo eso. Resulta que los chavos cuando se casaba una parejita, se iban los dos caminando con las manos así, los dos. Caminando, caminaban y caminaban y caminaban. Y en el lugar donde sentían energía fuerte, decían, aquí es, aquí es. ¿Qué importaba si no hubiera agua cerca? Porque ellos tenían la tecnología de esos tiempos de crear canales, de hacerse llegar agua. Entonces, cuando ellos escogían, pues aquí decían, pues aquí va a ser, y ahí surgía un calpulli, una comunidad. ¿Sí? Y ahí crecía una comunidad, una familia, que era un calpulli. ¿Sí? Y empezaban a construir, y antes de construir, como se recordaba que habían llegado en un pedernal, en una nave, ¿no? Llegaba pues las personas importantes, las autoridades, ¿verdad? De las comunitarias, y antes de empezar a construir, donde iban a construir, escarbaban y enterraban un pedernal, o sea, como símbolo de que, ok, aquí así llegaste y aquí te vas a establecer y aquí vas a fructificar y vas a crecer. Y entonces enterraban eso, hacían toda la ceremonia y todo el rito y todo, y empezaban a construir. Pero así llegaban buscando, y por eso vemos que los lugares en donde hay pirámides o grandes lugares importantes es de donde hay más energía, porque se buscaban los lugares de mayor energía porque sabían la importancia de tener esa comunión con el universo, con la energía, con el cosmos, porque somos seres energéticos, somos seres cósmicos, somos uno con la naturaleza, con la tierra, necesitamos esa energía que nos da la madre tierra y el cosmos y el universo y toda esa energía, ese calor que nos da el sol y todo lo que nos da cada uno de los astros. Ajá, somos uno con ellos. Y pues entonces
tenemos que pensar qué es lo que debemos hacer para preservar y para continuar, que eso no desaparezca y que este mundo no se convierta en un sol como Tlamosh. Y independientemente que esto no fuera realidad y que no fuera, pues sería una buena historia, ¿no? Y una buena motivación para cuidar el lugar donde vivimos. Así que pues, sin más, les agradezco y nos vemos en el próximo video, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que todos podemos ser maestros, todos podemos ser alumnos. No pierdan el contacto con la naturaleza. Tómense días de descanso, no se estresen, respiren, canten. No dejen de cantar, no dejen de danzar, no dejen de agradecer a la vida, al universo, a la naturaleza, a la madre tierra. Les agradezco muchísimo y les mando un fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.